el tema que se desarrolla. Hoy quiero que veamos aquí en el Salmo capítulo 51 un tema al que llamo del dolor del pecado al gozo de la salvación. Y leemos los primeros versículos. Acompáñenme, por favor. Todos juntos. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme. A ver. Todos juntos. Y si les pido que lo leamos juntos, es porque esta es una oración de un penitente, o quizá tengo que decir de un santo que cayó en pecado. Y por eso quiero que me acompañen. Entonces todos juntos, fuerte, claro, Salmo capítulo 51, versículos 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Léanlo conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea conocido lo justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oh Padre amado, rogamos la participación de tu Espíritu Santo, la dirección de la sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos a entender tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. A mí me llama la atención desde siempre el versículo 4, las primeras palabras. Son siete palabritas que con mucho peso el salmista está mencionando en su oración. Contra ti solo he pecado. Al entrar en este tema, lo hacemos reconociendo lo que la Escritura enseña de principio a fin. El hombre es pecador. El hombre, desde que fue confrontado en el jardín del Edén, cuando él vivía en un estado de inocencia, porque Dios lo creó a imagen y semejanza de él, pero llegó la serpiente, engañó, mintió, provocó, y entonces Adán cayó en pecado. Ese fue el momento en el cual la gracia se apartó, la gloria de Dios lo abandonó, entró la muerte en el mundo. Por eso, pero Dios, que es misericordioso, movió todo el poder del cielo para restituir un estado de gracia a la humanidad, y le dio los medios. Puso al alcance del hombre los medios para vivir en comunión con Dios. Entonces, por un lado tenemos al hombre caído, alejado de Dios, pecador, pero por otro lado tenemos al Dios de amor, de misericordia y de gracia, proveyendo medios para acercarse.
el hombre no ha podido recuperar ese estado original. Jamás lo ha podido recuperar. Pero Dios le proveyó los medios para acercarse a él. Incluso muchos hombres durante la historia humana vivieron no en una santidad absoluta, pero sí llenando ciertos principios que Dios exige. David mismo era uno de ellos, pero antes de él, permítanme mencionar a Enoc. La Biblia lo describe como Enoc, séptimo desde Adán, que caminó con Dios 365 años y desapareció. Dios se lo llevó porque caminó con Dios. Hubo hombres que hallaron gracia delante de los ojos de Dios, como Abraham, ese varón que vivía en Ur de los Caldeos y que estaba rodeado totalmente de idolatría, de paganismo, un desconocimiento total de Dios, pero por alguna razón halló gracia delante del Señor, y el Señor nuevamente provee los medios, y Abraham se separa de su parentela, sale de su ciudad y va a peregrinar buscando una tierra prometida, buscando ser padre de multitudes, años y años, que tiene que ir de un lado al otro, siempre dependiendo de la mano de Dios. No encontró la tierra prometida. Bueno, él vivió la tierra prometida, pero nunca la recibió como su herencia. Fue llamado a ser padre de multitudes, nunca fue en vida padre de multitudes. Pero Dios le estaba mostrando que era la oportunidad de depender de Él, la oportunidad de conocer a Dios. Y Abraham, todos esos años, pudo conocer algo de la gracia de Dios. David, bueno, iba a decir de Abraham, perdón, fue llamado amigo de Dios. Y luego David, a quien Dios mismo designa como un hombre conforme a su corazón. Un hombre que es reconocido en la Biblia como el dulce cantor de Israel también. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, aunque el hombre en sí está muerto en delitos y pecados, pero Dios siempre provee la oportunidad de que aquel que lo desea, aquel que lo anhela, puede acercarse al trono de la gracia, puede acercarse a Dios. David vivió gran parte de su vida como un hombre ejemplar, como un hombre en el cual se manifestaba el poder y la gracia de Dios. Hasta que cayó en pecado. Bueno, todos conocemos la historia de David. No la vamos a platicar hoy, no la vamos a recordar. Cayó en pecado. Y pudo haber sido un pecado sencillito, o pudo haber sido un pecado muy grande. Nosotros sabemos de lo que se trata: adulterio, engaño, traición y finalmente asesinato de Urías. En todo eso cayó David, el hombre conforme al corazón de Dios, por un pequeño descuido. Y lo que me preocupó bastante y me mantuvo no solo preocupado, triste, como en una actitud de pelea
permítanme que se los mencione así, conmigo mismo. Lo que me puso contra las cuerdas fue precisamente que David comete un pecado y luego vuelve a predicar. Sabemos que es rey, no era predicador, pero lo quise decir así. Así le quise dar esa profundidad. Y luego se levanta, no abandona, más bien se levanta del pecado y vuelve al púlpito a ministrar. Eso es lo que me puso contra las cuerdas. Que el pecado puede ser tan sutil, tan engañoso, puede venir tan cargado de mentira, tan disfrazado de bondad, tan disfrazado de religiosidad, tan disfrazado de santidad, que engaña a todo mundo. Y David, con esa gran carga de maldad, de pecado, se para ante el pueblo y vuelve a decir: ganamos la batalla, somos vencedores, Dios nos está bendiciendo. Y el pueblo alababa a Dios, el pueblo lo seguía, porque él estaba acostumbrado también a alabar a Dios. En otras palabras, el pecado suele no hacer escándalo, suele ser como un bicho que se clava en las células, como un virus que se clava en las células del cuerpo, y ahí permanece. Y ya está, ahí está ya el daño. Nadie se da cuenta. El hombre sano va a ver al médico, va a hacerse un chequeo y el médico le dice: usted está bien, porque el virus ahí está, pero no le ha hecho daño. El hombre santo, el hombre religioso, continúa con sus liturgias, levanta manos, canta, adora, pero es más, enseña la palabra, y no se da cuenta de que ese virus que entró allí está dañando, carcomiendo, agazapado y creciendo. Pero no hay una fachada que lo delate. El adorador sigue ocupando su puesto y nadie se da cuenta, y él mismo lo pasa por alto. El cristiano ejemplar de cualquier denominación, si es esto o lo otro, él sigue caminando con paso firme, con paso seguro, sigue siendo el ejemplo, sigue siendo el modelo, sigue siendo el que va enfrente, pero ni se preocupa, ni hay quien lo señale. ¿Cuántas veces hemos visto esa situación? Nosotros, hace muchos años, mi esposa y yo, un día fuimos a buscar a una persona que tenía ya 2 semanas que no venía a la iglesia. Vamos a buscarla hasta que pudimos localizarla, y no nos dijo: estoy enojada, estoy molesta, no nos dijo: me sacaron de onda, no nos dijo nada.
solo decía, no, es que ya no. Bueno, pero no les platiqué que ella era maestra en un grupo de niños. Pero tus niños te están esperando. Y ya no. Y volvimos a visitar dentro de un lapso de tiempo. Llega un joven y nos dimos cuenta de que ellos vivían juntos. O sea, ella dejó de venir porque estaba embarazada. Y no es que el embarazo sea malo, sino es que estaban viviendo en fornicación. Y eso ya tenía meses. O sea, ellos vivían en fornicación. Ella venía, daba sus clases. Él venía y participaba en el cargo que tenía. Y todo normal. Hasta que le dijeron, ¿estás embarazada? Hasta ahí es que ella como que reaccionó y dejó de venir. Y aún así, no buscaba algún tipo de perdón, de reconciliación, de confesión, nada. La historia terminó un poquito mal. Pero ¿cuántos casos hay así? Siguen realizando sus funciones. El santo sigue realizando sus funciones a las que está acostumbrado. El religioso sigue viviendo sus liturgias, participando como está acostumbrado. No se da cuenta. Eso de David es lo que me preocupó, lo que me pegó a mí y me puso contra las cuerdas. Y estuve en muchos días batallando con eso. No lo puedo concebir. Simplemente no puedo. Después de esa primera oración que se ve aquí, que se relata, David menciona esas palabras con las que comencé. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A eso se le llama confesión. Entonces, si tenemos que pensar del dolor del pecado al gozo de la salvación, hay ese primer paso, una confesión que David tiene que hacer delante de Dios. En esa confesión, él incluye las palabras: ten piedad de mí. Con eso reconoce que es digno de la ira de Dios. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Con eso reconoce que el pecado ensucia, mancha, afea. Más adelante, en un versículo que no hemos leído, el versículo 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Reconoce que el pecado minó su vida en todos los aspectos, no solo religiosa, no solo espiritual, sino también social y familiar. El Salmo 32 da cuenta de ello. Su verdor, su frescura se volvió en sequedades de verano. Su rostro mismo había cambiado. No era cualquier cosa.
podía pararse ante la multitud y levantar sus manos, pero lo hacía de manera mecánica, porque esa es su función, porque para eso le pagan, porque eso es lo que se espera y porque es lo que todos quieren que haga. Pero era como algo seco, sin vida, vacío. Era como estar regando las plantas con una cubeta sin agua. ¿Qué estás haciendo? Le dijeron a una persona parecida a sus facultades. ¿Qué estás haciendo? Y él hacía este movimiento. Eso era lo que hacía. Y le digo, ¿qué estás haciendo, Pancho? Dice, estoy sembrando. No estás haciendo nada. ¿Qué siembras? Dice, naranjas. Pero, ¿cómo será eso? Dice, estoy sembrando naranjas sin semilla. Hay naranjas sin semilla, efectivamente. Y él estaba sembrando naranjas sin semilla. O sea, sembrando nada. Y muchas veces no he visto a alguien de ninguna ama de casa que tome un bote, una cubeta, y vaya a regar las plantas, pero con la cubeta vacía. Lleva algo así. Sin embargo, el rey David estaba haciendo eso exactamente que muchos hacemos hoy en día. Predicar, enseñar, cantar, alabar, orar, hablar en lenguas, arrodillarnos, derramar nuestro corazón delante de Dios, pero vacíos, no hay nada. Hay un alma hueca o una persona sin alma, no sé cómo llamarle, pero esto, como somos un grupo, entonces nos lleva a la congregación, de manera congregacional. Y entonces tenemos que reconocer que hay iglesias, y yo espero que no seamos nosotros, porque este es un mensaje que tenemos que vivirlo nosotros, iglesia. Los que estamos escuchando este mensaje, no sea que seamos una iglesia sin vida, una iglesia sin alma, una iglesia que convive, una iglesia que se reúne, una iglesia que canta, una iglesia que diezma, una iglesia que trabaja, una iglesia que hace EBDB y que por una semana echamos la casa por las ventanas y somos una iglesia que trabajamos, que le echamos ganas y que tenemos planes y que hay mucho futuro para nosotros, pero una iglesia sin vida, una iglesia que está regando el jardín sin agua, sin el agua de la vida. Por eso dice nos vamos al versículo 10, que es el siguiente paso de la confesión. Es ahora una petición, porque se reconoce, mis hermanos, se reconoce que algo falta. Y el versículo 10 dice, cree en mí, oh Dios. Pero ¿con qué? ¿Con qué clamor? ¿Con qué dolor? Ya se dio cuenta que no tiene nada. Ya se dio cuenta que es un simple religioso, lleno de liturgias, pero sin vida, sin esencia. Ya se dio cuenta que habla en lenguas, pero no hay sustancia. Ya se dio cuenta que canta y predica
Y ya se dio cuenta que todos lo miran como un ejemplo a seguir. Y tiene muy buenas referencias, tiene las mejores cartas de recomendación, tiene las mejores credenciales. Es el mejor entre sus compañeros. Ya se dio cuenta. Pero algo le falta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y a eso, si nos vamos al Nuevo Testamento, a eso se le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. No solamente cambio de rumbo, no solamente porque estamos acostumbrados a decir que es arrepentimiento, es cambio de rumbo, y bueno, eso entra muy bien en el discipulado prebautismal. Pero aquí el salmista nos está llevando a vivir una experiencia muy diferente. Crea en mí un corazón. ¿Cómo dice? Dice el Señor: cambiaré tu corazón de piedra por uno de carne. Hay un ejemplo que yo vi en un folletito de esos que repartíamos hace años, cuando la iglesia evangelizaba así con folletitos. Era un hombre que habló con su esposa y le dijo: vamos a adoptar un cerdito. Anduvieron buscando un cerdito y les gustó ese, uno que estaba bien gordito, así bien bonito, cachetoncito, bonito. Lo vamos a adoptar, y se lo llevaron a la casa y lo bañaron, lo perfumaron, le pusieron algo así como una corbata, un pañuelito, para que se viera bien guapo el cerdito. Lo dejaron, una chulera de cerdito. Y entonces ponen en la mesa, ponen los platos, y ahí le sirven también su comida al cerdito. Y lo sientan, y pues quién sabe cómo hicieron, pero lo obligaban a que estuviera ahí a la mesa. Bueno, ustedes ya se imaginan cómo comió un cerdito. Primero tiró todo, se cayó, y en el piso empezó a comer lo que podía, porque era un cerdito. No podía hacer otra cosa. En cuanto pudo, fue a revolcarse en la tierra, y su perfume que le habían puesto se terminó en un ratito y empezó a oler horrible, porque era un cerdito. Los cerditos no pueden vivir adentro de una casa con un moñito o con un pañuelito, no pueden vivir perfumados, porque son cerditos, se tienen que revolcar, se tienen que comer en el suelo, vivir en un chiquero, porque son cerditos. Estoy hablando de la naturaleza de un cerdito. Entonces David dice: este corazón intentó ser bueno, esta alma mía, mi ser, intentó vivir en santidad, pero con mis fuerzas no puedo, yo no puedo, estoy acostumbrado al pecado, a la maldad, esa es mi tendencia. Y David, viviendo no sé, unos 1000 años, no sé cuántos años antes de Cristo, se da cuenta de que la naturaleza humana pecadora tiene que ser transformada, tiene que haber un nuevo nacimiento. No es nada más de adquirir nuevas costumbres, no es nada más de dar una manita de gato a la fachada y ya parecer cristianos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una oración, es una petición desde el fondo de un alma que se ha dado cuenta que no puede sin Dios, sin la palabra y sin un nuevo nacimiento. Hay algo más adelantito. El versículo 11 y el versículo 12 nos trae lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está reclamando a Dios. Bueno, no se puede decir reclamando, más bien está clamando ante el trono de Dios para decirle: no puedo yo solo, ya me esforcé suficiente, ya hice todo lo posible, ya estuve haciendo esfuerzos. Una palabra, no sé si soy vulgar, pero es pujando. Alguien dijo así un día: ¿cuándo has visto a un pino dar aguacates? No se puede, su naturaleza no es así. Y luego dice: ahora, ¿cuándo has visto a un aguacate pujando para dar un aguacate? No, porque el aguacate en un pino es imposible que salga, por más esfuerzos que se haga. Pero en el aguacate, o el árbol de aguacate da aguacates sin esfuerzo, porque son el fruto natural del aguacate. El fruto natural de un naranjo son las naranjas. Y así, el fruto natural de cada árbol lo da sin esfuerzo. Y es lo que David está diciendo: cámbiame. Yo no puedo dar frutos buenos porque soy un árbol malo. Cámbiame. Años después, Jesús traía la respuesta a la petición de David. Pero en ese momento, aún viviendo mil años antes de Cristo, David ya lo está pidiendo. Se está dando cuenta desde lo más profundo de su ser que no puede ser de otra manera. Y con ello va a recibir el gozo de la salvación. Ese que se perdió, ese que debió haber vivido todo el tiempo, se ha perdido, no tiene nada, se esfuerza por hacer cosas, pero solamente de esa manera va a venir el gozo de la salvación que le pertenece a Dios. Ahora, quiero concluir con estos dos asuntos. Número uno, en el capítulo se van a repetir varias veces mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. ¿Ya lo vieron? Se repite. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pecado. Esa es la naturaleza humana. Pecado, rebelión, maldad. Por eso es imposible para el hombre natural vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esta parte de la Biblia, del mensaje bíblico, lo tenemos que recordar. El día que vinimos a Cristo, el día que le entregamos nuestro corazón al Señor, ese día Él se encarga de cambiarnos por dentro, una transformación total. Somos justificados pues por la fe.
en nuestro Señor Jesucristo. Es ese día que le entregamos el corazón al Señor. Hay un milagro que se realiza en el corazón humano, se llama nuevo nacimiento. Aleluya. Ese nuevo nacimiento es que nos transforma totalmente. El problema es que a partir de ese momento nosotros nos hacemos responsables, o más bien Dios nos hace responsables de cultivar esa nueva vida. Porque toda vida, la de un bebé, la de una planta, la de un animalito, toda vida debe de ser cultivada. Alguien se tiene que encargar de cultivar. ¿Qué pasa con un bebé al que no cultivamos? Se muere. ¿Qué pasa con un bebé al que su mamá nunca le dice te amo, nunca le carga con amor? Ese bebé se va decayendo y enferma. Enferma porque no hay abrazos, porque no hay besos, porque le dan un biberón y hay que se lo tome si quiere. Hay bebés que han muerto por eso, por el desamor, por la desatención. Entonces toda vida tiene que ser cultivada. La vida que Dios nos da, tenemos que cultivarla. Si no la cultivamos, se va a morir. Y esa es responsabilidad de nosotros. Esa es responsabilidad tuya y mía. Cultiva tu vida. No te conviertas en un religioso. Cultiva tu vida. Cultiva tu vida. Hazla crecer. Déjala que madure. Que cada día se parezca más al Señor. Clama todos los días. Señor, ayúdame. El Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta. Pero tienes que cuidarte adentro. No salgas ahí, dentro de Cristo, no te salgas, porque afuera está el pecado, te está esperando. Y David, en esta oración, está diciendo: mi pecado está siempre delante de mí. Ya el pecado, Dios lo limpia por su misericordia, Dios lo borra de su libro. Ante Él somos justificados pues por la fe. Pero la historia registra el pecador. Yo estoy seguro que David no hubiera querido que se escribiera ese pasaje de su vida. Pero la historia es la historia. Y la historia me recuerda lo que hice hace 60 años. Yo tengo 66. No recuerdo lo que hacía cuando era bebé. Pero desde que tengo uso de razón, ahí está la historia de mi vida. No lo olvido. Bien que me acuerdo. Quizás no de todo, no al detalle, pero la historia es la historia. Entonces se borra el pecado en el libro de Dios, pero la historia me recuerda lo que fui hace 60 años y lo que fui ayer. Mi pecado está siempre delante de mí. Aunque no lo quiera ver, aunque no quiera levantar los ojos y confrontar, aunque no me quiera ver al espejo, ahí está. Y el otro asunto es este. En los versículos primeros, miren ustedes, versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Y más adelante, en el versículo 7, ahí dice: purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. Y lo que ya leímos adelantito dice, se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán. Volveré a mi verdor. Y esta sequedad de verano de la que habla el Salmo 32 se acabará. En el versículo 14 al final dice, cantará mi lengua tu justicia. En el versículo 17 al fin, el versículo completo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y enseguida al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Son los beneficios del arrepentimiento. Son los beneficios de buscar a Dios. Son los beneficios de esa confesión. Son los beneficios de esperar la respuesta de Dios. Hay una actitud que a mí me chocó del sacerdote Elí. Y no sé cuántas veces hemos caído quizá en ese error. Pero cuando llegó el profeta y le habló del juicio que venía sobre él y sobre su familia por haber transgredido la ley de Dios, él dice, bueno, pues si Dios ya lo dijo, pues hágase conmigo lo que Dios quiere. ¡Qué mentalidad! Es chocante. Pues ya caí en pecado, pues ya qué. Dios sabe que soy humano, Dios sabe que soy débil. Eso es lo que me parece chocante. Conformista. Pues ya qué hago. Si Dios me quiere mandar al infierno, pues allá Dios. En lugar de clamar, en lugar de buscar al Señor, el versículo termina entonces, porque si aprendemos a entregarle al Señor ese pecado, esa carne, habrá una verdadera libertad, habrá un verdadero gozo, se acabará la fachada, es decir, lo que traemos aquí por fuera, y por dentro empezaremos a vivir la verdadera vida en Cristo. Lo más glorioso, aleluya, lo más hermoso, la verdadera vida en Cristo. Deja de ser un esfuerzo puramente humano para convertirse en la gloria de Dios manifestada en el ser humano. Dice el versículo 13, entonces, o sea, cuando Dios me dé ese nuevo corazón, cuando Dios me dé ese gozo de la salvación que se ha perdido, cuando Dios empiece a obrar dentro de mi corazón y quita maldad, desarraiga pecado, lava